una persona que encabeza, una persona que está enfrente de un grupo de personas, una persona que está direccionando a vidas. Amén. Así que ser un líder, en otras palabras, es una responsabilidad, y mucho más una responsabilidad delante de Dios para nosotros. Si somos líderes de jóvenes, somos líderes en iglesia local, donde sea que nosotros estamos en una posición de liderazgo, sea música con los jóvenes, en cualquier posición que nosotros estemos como líderes, somos responsables por las personas que nosotros estamos direccionando, porque esas son vidas que nosotros vamos a dar cuentas por ellos. Somos responsables delante de Dios como líderes. Y entonces por esa razón es que tenemos que entender que no solamente somos líderes por ser líderes, sino tiene que haber un propósito con el cual nosotros estamos liderando. ¿Con qué propósito? Entendemos nosotros el propósito por el cual nosotros somos líderes. Tenemos que entender con qué propósito estamos direccionando, estamos guiando, estamos dirigiendo al grupo de personas que nos están detrás de nosotros. Amén. Y por eso esta mañana estamos aquí orando, ayunando, pidiendo a Dios fortaleza, pidiendo a Dios guianza, pidiendo a Dios, clamando a Dios por las vidas de esos jóvenes o de esas personas que nosotros estamos direccionando. Aleluya. Amén. Pero junto con el propósito, nosotros tenemos que entender a dónde estamos llevando. ¿A dónde estamos llevando nosotros a este grupo de personas, a este grupo de jóvenes? ¿Saben ustedes que las compañías tienen dos lemas? Usualmente una compañía tiende a tener una declaración de visión y de misión. Una compañía tiene la declaración de visión, que es lo que una empresa se refiere a sus objetivos a largo plazo, mientras su declaración de misión se refiere a sus creencias y lugar en la comunidad. Y pienso, si una compañía tiene una declaración de visión y de misión, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener una visión a dónde nosotros estamos llevando a este grupo de jóvenes? A dónde nosotros estamos llevando a este grupo de personas a cuales nosotros estamos direccionando, estamos dirigiendo. Si una compañía tiene una declaración de visión, nosotros tenemos que saber a dónde estamos llevando a las personas que estamos dirigiendo. ¿A dónde estamos llevando? ¿Cuál es la visión que Dios nos ha entregado a nosotros? ¿A dónde los estamos llevando? Si los estamos llevando a Cristo, los estamos llevando a buscar la presencia de Dios, los estamos llevando a que conozcan a Dios más profundamente en la palabra, enseñando la palabra de Dios, ayudándolos a ir a la presencia de Dios, a leer la palabra de Dios, a enseñarles a entender la palabra, las promesas que hay para ellos en la palabra de Dios. Aleluya. Estas son todas preguntas que tenemos que hacer nosotros como líderes. Tenemos que preguntarnos y decirnos, ok, ¿cuál es mi propósito? ¿Con qué propósito estoy enfrente de este grupo? ¿Con qué propósito estoy haciendo lo que estoy haciendo? No podemos solamente actuar o hacer solamente por hacer, sino que todo tiene que tener un propósito eterno, un propósito con llevar a las almas a Cristo, con llevar a las vidas a buscar la presencia de Dios, a buscar el rostro de Dios, a conocer a Dios en la palabra. Platicaba recientemente con mi mamá y vemos nosotros a nuestro alrededor, vemos nosotros en las noticias, vemos tantas cosas que están sucediendo, tantas cosas que salen fuera de proporción, por decirlo así. Y le decía yo a mi mamá, digo, la gente, el mundo está así porque no conocen a Dios. No conocen a Dios, no entienden el bien y el mal, no entienden por qué algo es bueno y por qué algo es malo. Y ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y de la misma forma, aún en las iglesias muchas veces encontramos jóvenes, encontramos personas que no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios y no entienden el porqué de muchas cosas, el por qué esto es incorrecto, el por qué tenemos que santificar
los jóvenes a buscar la presencia de Dios, a conocer a Dios en su palabra. Cuando nosotros conocemos a Dios en su palabra, entendemos que sin Él nada somos. Cuando nosotros conocemos a Dios en su palabra, conocemos que hay promesas para nosotras, para nuestras vidas, amén. Pero todo eso no lo sabemos si la palabra no se nos es enseñada. Entonces, como líderes, nuestro propósito es llevar a ese grupo de jóvenes, a ese grupo de personas que dirigimos a la presencia de Dios, a buscar su presencia, a enseñarles quién es Dios a ellos, amén. Aleluya. Tenemos que entender, reconocer los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos, y no podemos seguir jugando, no podemos seguir cómodos, no podemos seguir en entretención, sino que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios y enseñar a aquellos que van detrás de nosotros a buscar esa presencia de Dios, a conocer quién Dios es en sus vidas, a ayudarlos a encontrar el propósito por cual Dios los ha creado a ellos también. Porque no solamente fuimos creados o no solamente estamos para ser líderes y dirigir un grupo de jóvenes, sino que estamos como líderes para nosotros poder guiar a esos jóvenes a que lleven a cumplimiento, a que fructifiquen dentro del propósito que hay dentro de sus vidas, para que el reino de Dios avance, no nuestro reino personal, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces podemos estar en una posición de liderazgo, de autoridad, pero queremos permanecer allí y que nadie más crezca. Pero no, eso no es lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que podamos crecer otros líderes, que podamos crecer otras personas en el nombre de Dios, para que el reino de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el reino de Dios pueda avanzar. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba y hay tanto que hacer. La cosecha es mucha, la mies es mucha, pero no hay muchos obreros, y nosotros somos responsables de poder levantar a esos obreros, esos jóvenes, esas vidas que otros dicen, bueno, es que es rebelde, bueno, es que no le veo mucha esperanza a ese joven. Nosotros no podemos decir así. Aleluya. Nosotros tenemos que decir, he allí un predicador, he allí un pastor, he allí un ministro. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Amén. El ser líder significa que tú vas a ver lo que Dios mira en otro, y somos responsables delante de Dios para poder llevar a cabo ese propósito. Amén. La gente necesita a Dios, la gente busca a Dios, la gente busca algo verdadero, no superficial. No necesitamos que imitar al mundo, no necesitamos hacer actividades solo por hacer actividades. Necesitamos que nuestras actividades que nosotros hagamos sean guiadas por Dios, sean llenas del Espíritu de Dios. Porque los jóvenes, las personas en el mundo ya tienen suficiente entretención afuera. La gente busca lo verdadero. Aunque puedan decir, esto es aburrido, el ayuno es aburrido, el estar aquí sin comer, el estar orando, el estar arrodillado, el estar humillado delante de Dios es aburrido. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos esto, porque sin esto no podemos nosotros subsistir, porque necesitamos la presencia de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que enseñarles a los que nos estamos dirigiendo la verdad, el camino verdadero. No un camino de entretención, no un camino superficial, sino de que un camino verdadero, el camino verdadero que es Jesús, que es la búsqueda de Dios, es la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que, como líderes, nosotros
enseñarles cuál es el verdadero camino a los que estamos dirigiendo. Y en eso me refiero que tenemos que decirles, enseñarles la palabra y enseñarles que la palabra dice que no todo es aceptable. El pecado es abominación para Dios. Y en eso cabe la fornicación y muchas cosas que a Dios no agrada, porque Dios es santo. Y nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Amén. Aleluya. Tenemos que incomodar. Aunque no nos veamos bien, aunque no nos quieran, pero con autoridad, con la gracia, con el favor de Dios, tenemos nosotros que incomodar el pecado, tenemos que incomodar a ese grupo de personas que estamos dirigiendo y decirle, hey, ven, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a leer, tú puedes, hay de Dios en ti, hay un propósito de Dios en tu vida. Tenemos que incomodarlos y decirlos, porque muchas veces estamos muy cómodos, sentados en la banca, yendo a la iglesia solamente, pero hay un propósito de Dios, algo grande en la vida de cada persona, y nosotros como líderes tenemos que incomodarlos a que vayan ellos rumbo a ese propósito de Dios en sus vidas, a que lo lleven a cumplimiento, porque la palabra ha sido dada ya sobre nuestras vidas, pero falta que nosotros nos levantemos y tomemos esa palabra para nosotros y digamos, heme aquí, Señor, y nosotros tenemos que empujarlos, llevarlos a que digan, heme aquí, Señor, que busquen la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Necesitamos una generación que se levante, una generación como José, que huyó del pecado. Necesitamos una generación como Josué, que tomó las riendas y el compromiso de ser líder y llevar el pueblo a la tierra prometida. Necesitamos una generación como Gedeón, que se levantó y hizo lo correcto y se paró en la brecha a pelear por el pueblo. Necesitamos una generación como David, que sea llena del Espíritu Santo, que cuando él tocaba el arpa, la presencia de Dios se manifestaba. No necesitamos más músicos, necesitamos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos jóvenes como María, que estén dispuestos a todo con el fin de hacer la voluntad del Padre. Necesitamos jóvenes como Timoteos, que aún con luchas perseveren. Necesitamos a una generación que refleje a Cristo, que refleje a Jesús en sus vidas. Necesitamos a jóvenes que reflejen a Jesús en sus vidas. Estos son los jóvenes de antes, pero todavía Dios es el mismo de ayer, es el mismo de ayer, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es lo mismo que sucedió con David, con José, con Josué, con todos estos jóvenes que menciona la Biblia. Lo mismo puede suceder hoy con nosotros. Lo mismo puede suceder con esta generación. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que la presencia de Dios entre en nuestras vidas. Dios le dijo a Eliseo, aún me he reservado 7,000 rodillas. Y usted y yo somos parte de esas 7,000 rodillas, pero tenemos nosotros que instar a otros a que no doblen rodilla ante Baal, a que no doblen rodilla delante de este mundo, a la cultura, a los ideales, a lo que el mundo llama bueno hoy en día. Tenemos que instar nosotros como líderes a decirle a los jóvenes, a enseñarles de que digan no. Así como los 3 jóvenes hebreos cuando estaban parados en Babilonia delante de aquella estatua y sonó todo, tanto ruido que hay hoy en día, aceptación, cancelación, esto no, esto sí, tanto ruido, y todo el mundo está esperando que uno se arrodille delante de esa estatua. Pero nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes
jóvenes de esta generación, los jóvenes para Cristo, que nosotros no nos tenemos que arrodillar delante del ruido, del sonido de este mundo que hoy en día estamos escuchando. Nosotros tenemos que pararnos firmes aunque nos metan en el horno. Porque si nos meten en el horno, ahí va Dios con nosotros. Amén. Ahí va Dios con nosotros. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17 al 20. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a levantar a su iglesia, y nosotros somos responsables de que nuestros jóvenes, que aquellas personas que estamos dirigiendo, las estemos dirigiendo correctamente al camino verdadero, que los estemos llevando a la presencia de Dios, que los estemos llevando a buscar la presencia de Dios, que los estemos llevando a conocer quién Dios es en sus vidas. Porque el día grande, antes que el día que del Señor grande y manifiesto ya viene pronto. Nosotros como líderes somos unas personas que encabezan y dirigen a un grupo de personas. En otras palabras, nosotros somos responsables. Y somos responsables no ante el pastor tan solamente, no ante la sociedad solamente, somos responsables delante de Dios. A Dios vamos a dar cuenta por lo que no hicimos y por lo que sí hicimos. Somos responsables delante de Dios. Quiero que me acompañe por favor al segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el verso 5 al verso 7. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Y si no es, está en la pantalla también. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Una de las historias que la Biblia nos enseña es Pablo y Timoteo. Pablo era el líder, Timoteo era el joven que Pablo instruía, Pablo instaba, Pablo exhortaba, Pablo animaba y aconsejaba a este joven. Es una relación digna de nosotros poder imitar, para nosotros poder llevar dentro de nuestro liderazgo. Y Pablo le habla a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Significa que Timoteo era un joven que buscaba a Dios, que verdaderamente era apasionado, que verdaderamente creía en Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y continúa y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos nosotros que Pablo le habla a Timoteo de su mamá y de su abuela. La obra que nosotros estamos ayudando a hacer como líderes en la vida de estos jóvenes empieza en casa, con sus padres. Pero muchas veces nos vamos a dar cuenta de que estos jóvenes
en casa tal vez no tienen una mamá o un papá que busque, no tienen un hogar estable. Entonces a nosotros nos toca como líderes poder pararnos en la brecha por ellos, y no tan solamente ser un líder, pero ser una madre, un padre espiritual para esos jóvenes, abrazarlos, guiarlos, direccionarlos y decirles: ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Y decirles: ¿sabes qué? Dios te ama, Dios es el Padre por excelencia. Aleluya. Pablo exhorta con autoridad al joven Timoteo. Y vemos nosotros que Pablo con autoridad le dice: aviva el fuego. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo exhorta con autoridad al joven Timoteo, y él puede hacer esto. Pablo puede hacer esto de exhortar y de animar con autoridad, porque Pablo mismo modelaba a Cristo en su vida. Primera de Corintios capítulo 11 verso 1, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo instaba, Pablo exhortaba, Pablo hacía todo esto con autoridad de Dios, porque él mismo como líder estaba viviendo, imitando a Cristo. Y con esa misma forma él decía: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Para nosotros poder ser líderes, para nosotros poder guiar a un grupo, dirigir a un grupo, tenemos primeramente que tener la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios primeramente, ser guiados por Dios. Y cuando nosotros mismos vivimos dentro de la presencia de Dios, llevando a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podemos dirigir con gracia, con favor, con la autoridad de Dios, para poder exhortar a otros y decirles: hey, párate en la brecha, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Para ser líderes con autoridad necesitamos reflejar a Cristo nosotros también. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas también, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, para poder tener la guianza de Dios y el respaldo de Dios con lo que hacemos. Nosotros vamos a darle cuenta individualmente a Dios, cada quien. Nosotros podemos decir: pero yo veo que tal persona no hace esto. Yo puedo decir: pero yo veo que tal líder no hace esto, no hace lo otro. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros que estamos en este lugar a ser líderes por excelencia, con los ojos puestos en el blanco que es Jesucristo, no en nadie más, porque el quien dio su vida por nosotros se llama Jesús. No se llama el otro líder, no se llama quien tú quieras poner la mirada, se llama Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, y Él es el único perfecto al cual nosotros podemos imitar. A nosotros nos basta hacer lo que somos responsables tan solamente delante de Dios. Aleluya. Eso es lo único que somos llamados a hacer. Aleluya. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder continuar, para poder guiar, para poder tener el respaldo de Dios, para poder tener esa visión hacia donde nosotros estamos llevando a este grupo de personas. Amén. Aleluya. Y quiero que me acompañe al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12 al 16. Y Pablo le habla a Timoteo aquí otra vez y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre
tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ser joven no es una excusa. Muchos pueden decir: hermano, déjelo, es que son jóvenes. Acuérdese cuando usted era joven, usted hacía cosas peores. Pero Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ser joven no es una excusa para nosotros hacer lo que nos plazca. Somos responsables aún delante de Dios en nuestra juventud. Pablo le dice: si no, sé ejemplo de los creyentes, que cuando vean a ese joven puedan decir: ese es un creyente. Ese es un creyente porque él es ejemplar en la palabra, en su conducta, cómo él se conduce en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Tenemos que enseñar a los jóvenes que nuestra relación con Dios es personal. Nuestra relación con Dios es personal, no es en grupo, que si aquel se cayó entonces todos se caen. Tenemos que enseñar a los jóvenes que nuestra relación con Dios es personal. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo, en Jesús, en Dios, no en la iglesia, no en el líder, no en el pastor. Tenemos que enseñar nosotros a los jóvenes de que su relación es personal con Dios, que sus ojos tienen que estar puestos en Dios, en Jesús, porque Él es el Padre, porque el Padre fue quien dio su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Amén. Aleluya. Y como líderes nosotros tenemos que llevarlos a poner sus ojos en Dios. Aleluya. Ya casi terminamos. Quiero que por favor me acompañen a Romanos capítulo 12. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Quiero yo leer estos versos, pero se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta la traducción. Dice: por lo cual, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuestro propósito como líderes es guiar,
direccionar las personas a Dios. Ese es nuestro propósito y es nuestra responsabilidad. Líderes con el propósito de llevar a Dios, líderes con el propósito de agradar a Dios antes que al hombre, antes que a la gente, antes que al mismo grupo que nosotros estamos llevando. Tenemos que ser líderes con el propósito de agradar a Dios, líderes con el propósito de reflejar a Cristo en nuestras vidas, que nosotros seamos un ejemplo digno de seguir por otros que nos están viendo, así como Pablo dijo: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Aleluya. Ayer, hoy y mañana tenemos que enseñar a los jóvenes que somos separados para Cristo. Somos diferentes, lo somos. Porque Dios, desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación de la tierra, Él puso sus ojos sobre ti. Él puso sus ojos sobre nuestras vidas para separarnos, para tomarnos para Él. Y eso es la misericordia de Dios. Eso es el amor de Dios sobre nuestras vidas. No podemos conformarnos a este siglo. No podemos conformarnos a aceptar, a imitar las cosas de este mundo, porque somos separados para Dios. Constantemente tenemos que buscar a Dios en su presencia para poder ser transformados, en su presencia. Nuestros pensamientos sean transformados, cambiados, y podamos ser guiados por Dios y no por lo que nosotros pensamos. Nosotros no podemos enseñar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios habla, lo que la palabra de Dios habla. Y esto solamente se hace buscando la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Invito a que en esta hora nos pongamos de